Muy bien. Ya estamos iniciando nuestra grabación de de este estudio del día de hoy, que es 25 de septiembre del año 2023. Pues el tema que traemos ahora es sobre las tres letras del alfabeto hebreo, que son conocidas como letras madres, ¿verdad? Déjenme poner las diapositivas. Un segundito. A ver, me dicen si ya los está viendo. Ya se está viendo. ¿Y me escuchan? Sí. Yep. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. En este formato de Zoom yo no los veo, aquí estoy viéndola, pero en cualquier momento, como siempre, pueden abrir su micrófono y hacer alguna pregunta o comentario, algún comentario. Acuérdense que aquí aprendemos uno del otro, ¿verdad? Miren, entonces, eh, eh, este concepto, este conocimiento, este estudio de las tres letras madres, que son la Aleph, la Mem y la Shin, proviene del el libro conocido como Sefer Yetzirah, va haciendo un poquito de historia, el Sefer Yetzirah. Este libro fue el que nos dejó Abraham en la época de cuando él estuvo en Babilonia. Él recibió este conocimiento allá hace 4000 años. Entonces este libro para el cabalista, es uno de los libros, que es el primer libro de Kabbalah, ¿sí? Y ya posteriormente, ¿verdad? Tenemos otros libros en los que se apoya la Kabbalah. Muy bien, entonces todo viene de ahí, del Sefer Yetzirah, conocido como el libro de la creación, así es conocido. Así como el Zohar es el libro del esplendor, este es el libro de la creación. Sefer es libro, Yetzirah se traduce como formación, Yetzirah, pero de alguna manera, no sé, le llaman el libro de la creación, así se le ha llamado, ¿sí? Ok, entonces vámonos a la siguiente página. Miren, aquí tenemos las letras madres en el árbol de la vida. Está la Aleph aquí en la parte central, la Mem del lado derecho y la Shin del lado izquierdo. Estas son las tres letras madres. Aleph en el centro, Mem a la derecha y Shin a la izquierda. Bueno, ¿por qué hablamos de letras? Miren, porque en el Génesis, si recordamos cómo empieza el Génesis, la primera frase dice, al principio Dios creó, ¿sí? Los cielos y la tierra. Muy bien. Perdón, aquí veo algún anuncio aquí. Oh, Eloisa, ¿nos ayudas por favor a los que van entrando? Ahí tenemos una persona Sí, en el sí, waiting room. ya la acepté. Ok, gracias. A ver, sí, para explicarme mejor, miren. Eh, dice el primer versículo, al principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en medio de la palabra creó ahí en medio, dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra, ahí en medio hay una abreviación en hebreo que son la letra Aleph y la Tav, la primera y la última letra del alfabeto. Entonces, eso no está en la Biblia cuando se tradujo ya al español, ¿verdad? Diría,
al principio Dios creó At, así, la Aleph y la T, Dios creó At, los cielos y la tierra. ¿Sí me explico? Ahí hay dos letras que abreviando el alfabeto, todo el alfabeto hebreo, la Aleph y la Tav, la primera y la última letra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, antes de crear los cielos y la tierra, antes, o sea, está esa abreviación, primero creó el alfabeto hebreo, ¿sí? En ese orden. Y antes del alfabeto, Dios creó el árbol de la vida que vemos ahí. Entonces, cuando en hebreo, pues si lo leemos en hebreo, dice al Bereshit bara Elohim. Elohim es el Dios que creó todo este sistema de letras. Dice Bereshit al principio, bara creó Elohim. ¿Sí me explico? Entonces hay un orden de creación, ¿verdad? Entonces primero Dios se manifiesta en el árbol de la vida. Dios mismo, Él mismo se manifiesta con esas 10 dimensiones y luego se manifiesta como Elohim. No sé si me esté dando a entender. ¿Sí? Por eso dice al principio, creó Elohim. Entonces, Elohim es el nombre que se le da a ese Dios manifestado. ¿Sí? Tenemos entonces un Dios no manifestado y un Dios manifestado. Que se sabe en Kabbalah que la palabra Elohim corresponde en valor así numérico al mismo valor que cuando decimos la naturaleza en hebreo. ¿Sí? Entonces, ese Dios que nos creó se manifiesta en la naturaleza, en el universo, en todo lo que vemos. Fuimos creados de los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Todos sabemos eso. Así es. Entonces, por esa razón estudiamos las letras, porque antes de que Dios nos creara a nosotros o al universo, los cielos, la tierra, primero creó el alfabeto hebreo. Y cada letra está puesta aquí en el árbol de la vida, como ven el árbol de la vida ahí, ¿verdad? Si lo agrandamos, ahí vamos a ver todas las letras, las 22 letras del alfabeto hebreo en el árbol de la vida. Entonces, valga la redundancia, ¿no? Sí, antes de la creación de los cielos y la tierra, primero fueron creadas estas dimensiones, estas letras que nos dan una vibración, crean una dimensión cada una de ellas específica, ¿sí? Nos dan una vibración diferente para que con todas esas vibraciones podamos manifestarnos o podamos, o sea, se forma nuestro hábitat, ¿sí? Donde desarrollarnos nosotros como seres vivos, ¿sí? Entonces, esas 22 letras se clasifican en 3 grupos. El primer grupo es las letras madres. Aquí el segundo grupo son las letras dobles, así se conocen, letras dobles, porque tienen un sonido suave y un sonido fuerte, porque son duales. Esas letras dobles están en las líneas verticales del árbol de la vida. Son 7, miren, si las cuentan, al centro tenemos una línea vertical que va de Keter a Tiferet, que corresponde a la letra Dalet. Y corresponde cada línea vertical, son 7, corresponde a un planeta. Cada una de esas líneas corresponde a un planeta. Entonces, esta línea vertical es la Dalet de Keter a Tiferet y corresponde al Sol. Si vamos hacia abajo en la línea central, hay otra línea vertical que conecta a Yesod con Tiferet, la letra Resh,
y corresponde al planeta Saturno. Y nos vamos hacia abajo, en la línea vertical que conecta a Malhut con Yesod, es la letra, la Tav, corresponde a Júpiter. Entonces así, son 7 líneas verticales, 7 planetas y 7 letras. Entonces, 3 madres, 7 dobles y 12 letras sencillas. Esas corresponden a las líneas diagonales del árbol de la vida. Sí, como acá arriba tenemos la Hei, que conecta a Keter con Jumá en diagonal. Esa es una letra sencilla y corresponde, son 12. Cada una corresponde a una constelación del zodiaco. Hei corresponde a Aries. Si cada una línea diagonal, son 12, dijimos, es una constelación del zodiaco. Entonces, por eso estudiamos el alfabeto hebreo, porque cada letra crea una dimensión, una vibración que se integra a nosotros como seres humanos, y no solo al ser humano, sino a todo el universo. ¿Ok? Si hay algún comentario, pregunta, por favor, pueden tomar la palabra, ¿eh? Bueno, entonces, aquí tenemos el capítulo 2, versículo 1. Lo que está al principio aquí en el texto es lo que está escrito en el Sefer Yetzirah. Así está escrito, ya traducido. Y luego vamos a hacer la interpretación, mire. Entonces, capítulo 2, porque es el libro 2, no, perdón, capítulo 2 del Sefer Yetzirah. Es el número 2. Bueno, entonces el primer versículo dice 22 letras fundamentales, 22. 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Eso lo dice el Sefer Yetzirah. Y también dice, las 3 madres son Aleph, Mem y Shin. Su fundamento es una vasija de virtud, una vasija de responsabilidad y la lengua que decreta y decide entre ellas. Todo eso lo dice el Sefer Yetzirah. También dice, la Mem murmura, la Shin sisea y la Aleph es el aire que de la respiración que, que decide entre ellas. Y ahí acaba el texto del Sefer Yetzirah. Y entonces enseguida viene la interpretación, ¿verdad? Dice, las 3 letras madres definen la estructura, tesis, antítesis y síntesis. ¿Por qué razón? Miren, porque aquí nos habla arriba de que hay una vasija de virtud y una vasija de responsabilidad. Son dos opuestos. Entonces, si vemos aquí la balanza que está aquí en la figura, ahí tenemos las 3 letras madres. Sí, entonces del lado derecho la mem corresponde a la virtud y de la izquierda corresponde a la responsabilidad. Y en el centro tenemos la Aleph, que nos indica si hay un equilibrio, y más bien la Aleph vamos a ver que actúa de tal manera que mantiene el equilibrio entre la virtud y la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, esas 3 letras se manifiestan en el universo, y para que la balanza se mantenga así equilibrada, la Aleph es la que se encarga de eso. Y ahorita vamos a ver cómo se encarga, ¿no? Por ejemplo, aquí lo está diciendo, dice, las 3 letras madres definen la estructura, tesis, antítesis. Entonces, la tesis sería la virtud, la antítesis la responsabilidad, y la síntesis es pues es la síntesis de las dos, la parte del medio, del centro. ¿Sí me explico? Viéndolo en el árbol de la vida, tenemos dos lados, el derecho y el izquierdo,
Entonces el lado derecho se conoce como misericordia, la misericordia, así como está la columna en el altar de la ceremonia cósmica. Del lado derecho es la misericordia con las flores rojas. Del lado izquierdo es el juicio con las flores blancas, ¿verdad? Entonces son dos extremos, misericordia y juicio. La mem del lado derecho, la shin del lado izquierdo. Entonces, si no hay un equilibrio entre las dos, puede haber ahí un caos, ¿verdad? Entonces la Aleph se encarga, vamos a ver más adelante cómo es que la Aleph se encarga de mantener ese equilibrio entre las dos. Sí, porque la misericordia del lado derecho, si la aplicamos en exceso, amor incondicional, puede causar un daño. Y del lado izquierdo, el juicio, si hacemos un juicio muy duro, también podemos causar un daño. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, aquí entramos otra vez con la interpretación de lo que dice el Zohar. Dice, una vasija de virtud. Ya dijimos que es la del lado derecho, la mem. Dice, la palabra sartén en hebreo es kaf. Esta palabra denota el plato de, de una báscula, pero también denota la palma de la mano derecha. La palabra lengua puede ser usada para indicar el punto cuando los dos platillos de la balanza están en equilibrio. Lengua, porque la lengua usa el aire para manifestarse, ¿no? Para las palabras, el aire de la Aleph. Dice la lengua que decreta, oh, perdón, dice, la palabra decreto en hebreo es hok, proviene de la raíz hakak, que significa grabar. Es la lengua la que graba las letras. Este concepto se entiende de que las letras se manifiestan a través de la lengua, ¿sí? Al decir el nombre de la letra. Y al mencionar las letras quedan grabadas pues en la mente de uno, en el universo, en nuestras acciones. Así lo podemos entender, ¿no? Entonces, las letras se graban a través de la lengua cuando las pronunciamos. Dice, analógicamente podemos usar esta báscula para medir nuestros pecados y virtudes, lo cual se menciona en el Talmud. ¿Sí vamos bien hasta ahorita? Entonces aquí vemos que la mem murmura, eso lo dice el Zohar, así lo dice. La mem murmura y la shin sisea. La palabra murmurar en hebreo es damam, en la que la letra mem es dominante, como se ve ahí en la palabra, ¿verdad? La palabra sisiar está en shakar, es shakar, que empieza con la letra shin, ¿sí? Dice, el sonido murmurante asocia con la letra mem. Bueno, para no estar leyendo tanto, miren. La mem se relaciona con el agua, porque ese sonido murmurante de la mem nos trae calma, nos trae paz, y así el agua también. Cuando escuchamos el agua correr, moverse, nos trae cierta calma, ¿verdad? Y la shin se relaciona con el elemento fuego. De hecho, parece como tres flamas ahí la letra. Parece la flama de que está quemando, ¿verdad? Así como tres flamas en el fuego. Y se relaciona con la mente, con los pensamientos, porque la Shin está en los pensamientos, porque el fuego está en los pensamientos. Miren, en el zodiaco sabemos que Aries es del elemento fuego y corresponde a la cabeza.
Nuestros pensamientos nos pueden quemar, nos pueden acabar. Sí, si nos hacemos dogmas, si nos fijamos en unos pensamientos negativos, nos pueden acabar esos pensamientos. Es ese fuego que quema, a la vez que purifica, también quema, ¿verdad? Entonces, de esa manera se relaciona la Mem con el agua y la Shin, el fuego, con los pensamientos. Del lado izquierdo, en el árbol de la vida, del lado derecho, el agua, la misericordia. Sí, también el agua, ya dijimos, se relaciona con la misericordia, porque es la que nos da la vida, el agua. Y el agua cae del cielo en forma de gotas para no lastimarnos, ¿verdad? Y es la que nos da la vida. Y la Shin es el fuego, ¿sí? Que si no interviene el agua, el fuego nos aniquila. Entonces el agua puede calmar ese fuego, ¿no? Si combinamos las dos, el agua, el fuego con el agua, este, podemos crear en vez de destruir, ¿verdad? Y ahora abajo, nos da muchas referencias aquí, esta versión. Dice, estos dos sonidos son dominantes en la palabra Hasmal. Aquí están tanto la Shin como la Mem, están en la palabra Hashmal, que significa enlace entre lo físico y lo espiritual. ¿Sí? Enlace entre Binah y Jogma, que es el lado Binah, lado izquierdo del árbol de la vida, y Jogma, lado derecho. ¿Sí? Y ese enlace lo dan los ángeles, son los que nos conectan con esos planos superiores, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo se van relacionando las letras, se unen para dar conceptos, y aquí en esta palabra Hasmal, que está formada tanto por la Shin como la Mem, nos da ese concepto de enlace entre lo físico y lo espiritual. ¿Sí? Vámonos a la siguiente. Y aquí nos dice que esta palabra Hasmal, dimensión angelical, está compuesta por dos palabras: Hash, silencio, y mal, hablar. El silencio que habla. Puede ser traducido como el silencio que habla. Es experimentar el silencio de Jogma y la palabra de Binah al mismo tiempo. Sí, entonces dijimos que la Mem acá en el lado derecho en Jogma nos da esa paz, esa tranquilidad y esa sabiduría. Y del lado izquierdo, Binah, que corresponde a la Shin, nos da ese sonido, hace sonar las palabras para que entren en acción. ¿Ok? Bueno, y aquí también abajo nos dice que las mismas letras Shin y la Mem forman la palabra Shem, que quiere decir nombre. Es a través de los nombres de los objetos y en particular a través de los nombres divinos que uno puede hacer la transición entre la conciencia de Jogma y Binah. Y luego nos dice, el Zohar dice que las letras Mem y Shin definen el misterio de Moisés, que en hebreo es Moshe, deletrado como Mem, Shin y Hei. Bueno, entonces aquí vemos pues cómo esas letras se combinan y nos dan nombres y los cuales tienen un significado de acuerdo a la letra con la cual está formada la palabra, como Shem es nombre, como Moshe es Moisés, ¿verdad? Entonces, en hebreo va coincidiendo todo eso, van coincidiendo otras energías con la creación, con los nombres, nos dan un significado, ¿sí? Entonces vemos cómo la Mem y la Aleph, Mem y Shen están manifestadas a través de los nombres también. Y luego aquí nos habla de la Aleph, que es el aire que respiramos. Entonces ahora cada letra corresponde a un elemento. La Aleph corresponde al elemento aire.
¿sí? Y como dijimos que la Aleph nos ayuda a equilibrar a las otras dos, a la Mem y la Shin. Entonces, si decimos que la Aleph es del elemento aire, este, vemos que nos va a ayudar la respiración, nos va a ayudar a calmar esa mente, esos pensamientos de la Shin que nos traen así, pues nos causan estrés, ¿no? Y también nos ayuda a calmar el agua cuando hay demasiada misericordia. Si está lloviendo, sabemos que el aire se lleva las nubes para que el agua les llegue a otra región, ¿verdad? Si no, caería toda el agua en un solo lugar, ¿no? Si Luis, hay alguien más ahí en el sala. Bueno, Ya, entonces, ya la ok, acepté. ok, Sí. gracias. Entonces, aquí tenemos a la Aleph, que es el elemento agua. Eh, bueno, aquí en esta parte se le da otra interpretación, la cual fue enseñada por un cabalista conocido como el Ari. Así se es conocido. Aquí dice, déjeme ver, aquí dice, ve, hay otra interpretación de acuerdo con el Ari. Bueno, esto es interesante, miren, porque ya dijimos que la Aleph está en el centro del árbol de la vida, es el equilibrio, la Mem del lado derecho, con una derecha que es la misericordia, y la Shin del lado izquierdo, que es el juicio o el elemento fuego. Y ahora este cabalista, el Ari, nos dice que también se encuentran, si vemos el árbol de la vida, aquí en la parte central, aquí estoy marcando, en esa línea horizontal, está la Aleph, si la pueden ver, ahí está la Aleph, en la parte media del árbol de la vida, que correspondería a nuestro parte de los pulmones, de la parte del pecho, ¿no? En el ser humano. Y arriba hay tres líneas verticales nada más. No, perdón, me confundo. Tres líneas horizontales nada más. Miren, aquí la de arriba es la Shin, ahí está la letra, une a Jogma con Binah, que es la parte de la cabeza, digámoslo así, los pensamientos. En el centro está la Aleph, elemento aire, donde están los pulmones, y abajo en los intestinos está la Mem, ¿sí? Elemento agua, que une estas dos sefirot, Netzag y Hod. ¿Ok? Entonces la Aleph, que está en el centro, por medio de la respiración, podemos controlar a la mente y a nuestros intestinos cuando hay algún un problema ahí de indigestión X, por medio de hacer respiraciones conscientes, podemos dejar que el organismo haga su trabajo, que no interfiera la mente, ¿verdad? Y así, pero eso a través de la Aleph, que es a través de la respiración. Entonces, esta es otra versión. Así como vemos las letras madres en las tres columnas del árbol de la vida, también las tenemos en las líneas horizontales, que son tres. ¿Ok? Y ahí podemos ver lo que es la tesis y la antítesis en esta versión. Por ejemplo, la Aleph conecta a Gesed con Geburah. Y entonces ahí tenemos del lado derecho la tesis, que es la misericordia de Gesed, y el juicio de Geburah. La antítesis, lo contrario. Ahí tenemos la tesis del lado derecho y la antítesis del lado izquierdo, y la parte central es la síntesis. Eso es lo que nos enseña la Cábala. Hay que hacer una síntesis de estos dos conceptos, misericordia y juicio. Y la síntesis, aquí en el centro, nos enseña el maestro de la Ferrier que se puede aplicar el concepto de en armonía, en términos de musicales. ¿Sí? Si tenemos aquí dos notas musicales, por ejemplo, tenemos el do, la nota do y la nota re, ¿sí? Entonces
vamos a decir que la nota do es la misericordia y la nota re es el juicio. Entonces, si el juicio eleva su vibración y se va al centro del árbol de la vida, ¿sí? Eleva su vibración, avanza al lado derecho y la nota do, a ver, lo dije al revés. Geburah con la nota re, vamos a decir que, bueno, perdón mi confusión, es que son términos musicales. Yo como manejo la música también y me encanta eso, pero ya me hice un poquito bolas. Pero bueno, el punto es ¿no? Que si Geburah eleva su vibración y se va al centro y Gesed baja su vibración, baja su vibración y se va al centro, se encuentran en ese punto los dos, se van a encontrar ahí, ¿sí? Geburah elevando su vibración se va al centro, Gesed disminuye su vibración y se va al centro y se encuentran los dos. Esa es la síntesis, porque están vibrando en la misma tonalidad, ¿sí? Al aumentar y disminuir su vibración. Entonces, el hablar de tesis y antitesis es hablar de opuestos y la síntesis es unir esos dos opuestos, unirlos en un punto medio, ¿no? Ok, vámonos a la que sigue. Aquí vemos otro texto del Sefer Yetzirah, así literalmente, ¿no? Dice, 3 letras madres, Aleph, Mem, Shin. Un gran secreto místico fue cubierto y sellado con 6 anillos, y de ellos emanó el aire, el agua y el fuego. Y de ellos nacen los padres y de los padres los descendientes. ¿Ok? Entonces aquí nos habla de 6 anillos, 6 anillos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son esos 6 anillos que menciona el Sefer Yetzirah. Aquí está la interpretación, dice, un gran secreto místico. La palabra místico en hebreo es mufla, que está relacionada con la palabra pelilla, que quiere decir milagro de Dios. Lo místico son los milagros, es un milagro de Dios. Lo místico es un milagro de Dios. Usada en relación con los 32 caminos de la sabiduría del árbol de la vida. Dice, es por medio de las letras madres que uno puede entrar a la dimensión de la conciencia de Jogma, que es la puerta de la trascendencia. Ok, entonces aquí tenemos a Jogma con la letra Mem, ¿sí? Que es la puerta para ascender a Keter, la parte más superior del árbol de la vida, ¿no? Entonces, a través de la misericordia de la Mem, es a través de la sabiduría de la Mem que vamos a subir. Es decir, necesitamos aplicar la misericordia, no que nos la den a nosotros, no, no quiero que sean misericordiosos conmigo, no. Yo tengo que aplicar la misericordia con mi semejante. Por eso se habla de servir a la humanidad, del altruismo. Es la manera en que aplicamos la misericordia, servir, ayudar a los pobres, a los enfermos. Eh, el hecho de que yo aplique la misericordia es lo que me va a elevar a Keter, no que me la apliquen a mí y me digan que sí a todo, no, ¿verdad? ¿Sí me explico? Bueno, vamos más adelante. Vamos avanzando porque esto está muy, muy extenso, ¿eh? Bueno, fíjese que hay algo muy interesante, ¿no? Las 3 letras madres, ¿cómo se relaciona con el nombre divino? Aquí lo tenemos, el nombre divino es Yud Kei Bab, 3 letras. Esto se da antes de la creación, se dice que hubo un caos. Entonces las letras, aquí las tenemos abajo, Aleph, Mem, Shin, equivalen a la Yud Hei Bab del nombre divino,
pero antes de lo, bueno, no, como dije, que antes de la creación había un caos. En el tiempo del caos existía la Aleph, la Mem y la Shin, en el tiempo del caos, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya Dios se manifiesta en su creación, se usan las letras Yud, Hei, Bab y la Hei, que son 4, ¿no? Pero aquí nada más habla de 3 para relacionarlas con esas 3 letras madres. O sea que hay una relación ahí. Estas 3 letras madres en el tiempo del caos, así como lo dice el Génesis, que habla de que las tinieblas y que el Espíritu de Dios se volaba sobre las tinieblas. Bueno, había un caos en ese entonces, eran las 3 letras madres. Como que había un desequilibrio y estaban tratando de equilibrar la Aleph, tratando de equilibrar las dos. Y ya en el momento que se equilibran, aparece el nombre de Dios manifestado, que sería la Yud, la Hei y la Bab. Sí, no sé si me explique. Sí, ahorita todavía estamos viviendo el caos, seguimos trabajando en traer el equilibrio a este mundo, a este plano físico, ¿verdad? Porque esa es nuestra tarea, o sea, ese caos fue creado para que nosotros lo corrigiéramos. Si no, entonces, ¿a qué venimos a esta vida, ¿no? Este mundo? Venimos a corregir ese caos. Y dice el maestro de la Ferrie que ese desequilibrio se da por los planetas, que son 7. Entonces hay 3 que podemos decir que son armónicos y 3 desarmónicos. 4 son más. Y habla así específicamente, ¿sí? Del sol y la luna. El sol es armónico, es la conciencia, la luna es el inconsciente, ¿sí? Entonces dice que el sol y la luna pasan más tiempo en disonancia que en armonía. O sea, en oposición, o sea, en cuadratura, en, ¿verdad? Pasan más tiempo ahí que en armonía. Bueno, estamos hablando de un caos, ¿no? Aquí. Y ese caos lo representaban la letra Aleph, Mem y Shin. Y después del caos, ya la armonía se manifiesta, se representa por las letras que vemos aquí, Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces ahí vemos esa relación que existe de estas 3 letras madres con la creación. Dice, cuando una persona penetra en estos misterios, él debe seguir la secuencia de la creación. Primero, él entra al universo del caos. Sí, primero nuestra vida es un caos. Desde, de cierta manera, desde niños, vivimos en un caos o la humanidad completa vive en un caos. Dice, las sefirot se perciben como imágenes desconectadas en el caos. No hay conexión. Y después el iniciado puede entrar al universo de la rectificación, donde las sefirot están conectadas como en un solo cuerpo. Bueno, esto ya es adicional. Hablamos de un caos, bueno, hay que corregir ese caos y ya vamos a estar en armonía. Esto es en relación a lo que nos dieron las letras madres al principio o antes de la creación, ¿verdad? Y aquí la palabra sellado con 6 anillos, acuérdense, eso viene del Sefer Yetzirah, así está escrito, sellado con 6 anillos. Esos 6 anillos corresponden a los 6 puntos cardinales que vemos aquí en la figura. Tenemos norte, sur, este, oeste y arriba y abajo. Corresponden a esos, así como lo dice ahí el Sefer Yetzirah. Dice aquí abajo, ¿no? Dice, los cabalistas dicen que estos 6 anillos son las 6 direcciones. Y en el Sefer Yetzirah, capítulo 1, 13, dice,
que corresponden a las permutaciones de Yud Hei Vav. Sí, hay 6 formas de permutar estas 3 letras. Más atrás de esto está el profundo misterio de las permutaciones de las letras Aleph, Mem y Shin. Estas 6 direcciones, las cuales comprenden el universo físico, son lo que este misterio profundo oculta. Bueno, entonces, son 3 letras del nombre divino, Yud, Hei, Vav, que si las transmutamos entre sí, nos dan 6 transmutaciones o 6 direcciones. Y las letras madres también son 3, la Aleph, la Mem y la Shin, que también si las transmutamos nos dan 6 transmutaciones diferentes, ¿verdad? Entonces hay una relación del tiempo del caos con el tiempo de ahora, de las letras madres con las letras del... Es un antes y después, ¿no? Es la relación que tiene entre esta letra con el nombre divino de Dios, ¿no? Bueno, habla de 6 anillos, dice que los anillos se usan en los dedos, como está establecido en el Sefer Yetzirah. Dice, los 10 sefirot están representados por los 10 dedos. Tenemos 10 sefirot, tenemos 10 dedos. Y hay 6 de ellas, de los sefirot. Dice, los 6 anillos son entonces usados en los 6 dedos que corresponden a los 6 sefirot del mundo de Yetzirah. Bueno, para esto, para que me explique mejor, vemos la figura del lado derecho y de las 10 sefirot que comprende el árbol de la vida, hay 6 que están aquí en el centro. Hay 6. Estas 6 forman la dimensión de Yetzirah o el mundo de Yetzirah. Son 6. Las demás forman dimensiones diferentes, pero permítanme, con una sola sefiro, una sefira, como en Binah, la sefira de Binah crea la dimensión de Beria, es la dimensión de la creación. Entonces, esas 6 dimensiones que habla, esas 6, el Sefer Yetzirah corresponden a las 6 sefirot de el mundo de Yetzirah. ¿Ok? Y también esta relación, mira, eso está muy interesante. La parte de abajo dice, los 6 anillos también hacen referencia a los 6 anillos de la garganta, cuerdas vocales. O sea, tenemos 3 cuerdas vocales de un lado y 3 del otro lado. Son 6. Entonces, por medio de la palabra, como dijimos, que se expresan las letras, ¿verdad? Del alfabeto, ¿no? A través de esas 6 cuerdas vocales. Muy respetable. Los 6 dedos serían los de en medio, a donde utilizaríamos los anillos. Bueno, en realidad, no, ¿cómo va? sí, bueno, mira, tenemos que ver qué dedo corresponde a cada una de las sefirot del árbol de la vida. Keter, ¿dónde está Keter? Pero no lo tengo así en la memoria ahorita, en una imagen de, de cada dedo a cuál sefirot corresponde, ¿verdad? No lo tengo yo, Eloisa, eso lo podríamos verlo después en otro tema. Sí, muchas Bueno, gracias. ok. Muy bien. Ahora entramos en este concepto de dónde proviene el agua, el aire, el agua y el fuego. Sí, entonces ya dijimos que la Aleph corresponde al aire y y hace una referencia bíblica aquí. Cuando Dios le habló con Betzalel, se refirió a Betzalel, quien creó el arca de la, de la unión, ¿no? ¿Cómo le llaman en la época de Moisés? Bueno, se me va el nombre, pero Dios dijo, aquí está, El arca de la alianza, ¿será? el arca de la alianza, perdón, sí, muchas gracias por recordarme. Dijo Dios, Dios dice a Betzalel,
constructor del tabernáculo en el desierto. Si yo le daré el aliento de Dios, sabiduría. Dice entendimiento y conocimiento. Es lo que Dios le va a dar a Betzalel. Le da el aliento de Dios. Sí, es el aire. Sabiduría, la mem, entendimiento y conocimiento corresponde a la shin. ¿Sí? Entonces es una referencia bíblica para ver que la Aleph es el aliento de Dios, el aire. Y luego aquí dicen en 31.3, aquí se ve que el aliento de Dios, aire, Aleph, está primero que la sabiduría. O sea, primero le da el aliento, el elemento aire a Betzalel para que construya ahí el arca, el tabernáculo, ¿verdad? Y después está la sabiduría, que es la Mem, y el entendimiento, que es la Shin. Entonces, en ese orden, así lo dice la palabra de Dios. Primero el aire, luego la inteligencia, sabiduría, y luego el entendimiento. ¿Ok? Entonces, en ese orden están formados. Entonces, vamos a ver cómo del aire salen los otros dos elementos, el agua y el fuego. Aquí está, miren. Dice, el agua, la mem, proviene del aire, Aleph. El Midrash dice, el Midrash son comentarios de la tradición judía. Dice, la sabiduría proviene del aire. La sabiduría mem está representada por el agua, porque el agua es un fluido que no tiene forma, sino que toma la forma del contenedor. Él hace que su viento sople para que fluyan las aguas. Bueno, en términos así físicos, técnicamente el aire, cuando se condensa, cuando se crea, se forma humedad. Fíjense. No sé si lo hayan visto. Aquí es muy notable eso, cuando ponemos el aire acondicionado en verano aquí en Arizona, ese frío que se forma en el condensador de la máquina de aire acondicionado, condensa el aire que está así alrededor y empieza a caer agua. Es la condensación del aire, se condensa y crea el agua. Y es un chorro de agua. Aquí lo vemos cuando hay humedad en tiempo de lluvias. Chorros de agua que salen de las máquinas de aire acondicionado por la condensación del aire. Entonces el agua es una condensación del aire. Viene del aire. ¿Sí? Se forman las nubes por esa condensación de humedad. Y después llueve, ¿no? Muy bien. Dice, la analogía es la lluvia, la cual se forma cuando la humedad del aire caliente choca con una corriente de aire frío. Bien, entonces en ese orden así vamos. Dios creó el aire primero, después el agua y después el fuego. Entonces dice que el aire crea la Sefirá Jogma, la cual está implícita en el aire, que es Keter. Entonces todo viene del aire, todo viene de ahí, del aliento de Dios. ¿Ok? Y miren, aquí hay un paralelismo muy bonito en este versículo Isaías 55, 9, 11. Está muy, muy interesante. Miren, vamos a leerlo. Dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sí, desciende, pero no vuelve para arriba, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Ven? Es muy, muy interesante porque esta analogía de la lluvia con la palabra de Dios, si la lluvia
¿cómo se dice? Hace que la tierra dé frutos, ¿verdad? Que crezcan las plantas. Y así la palabra de Dios también. Por ese, estamos hablando de ese aliento divino, ¿no? A ver, bueno, vámonos más adelante. Es otro punto interesante, la diferencia entre el aire y el agua es que el aire debe ser soplado hacia abajo, mientras que el agua cae por sí sola, fíjense. Fíjense, el agua solita cae, ¿verdad? El aire no. El aire, tiene que ser impulsado. ¿Quién impulsa el aire? ¿Quién mueve el aire para que mueva las nubes y nos llegue? Bueno, aquí ya sabemos la física es según las diferencias de temperatura, ¿no? Cuando hay un aire caliente, desplaza el aire frío y todo es un movimiento constante, ¿verdad? Eh, pero en sí, aquí el punto central dice que el agua se mueve por sí sola, nos cae, nos llega por sí sola, de la lluvia, de los ríos. Y dice que el aire tenemos que respirarlo, ¿sí? No va a entrar solito. Sin embargo, sí hay un sistema en el que Dios te obliga, te obliga a respirar. Es la única manera de que estemos vivos, ¿no? Entonces, eh, sí lo respiramos de manera inconsciente, ¿ya? Porque Dios quiere que estemos respirando. Al estar dormidos, tenemos que seguir respirando. Entonces, Él hace que respiremos, ¿sí? O sea, nos obliga no, a respirar, pues, sin otras palabras, pero sabemos que también lo podemos hacer conscientemente, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? El agua nos llega solita, abrimos la llave y ahí está el agua, ¿no? Pero el aire no, tenemos que este, dejar que Dios haga su trabajo para poder respirar o hacerlo conscientemente. Muy bien. Ahora el fuego, aquí está, esto a mí se me hizo muy interesante. Entonces ya dijimos que el agua viene del aire, de la humedad del aire. ¿Ok? Ahora el fuego, vamos a ver aquí, que viene del agua. Es decir, cuando hay una tormenta eléctrica con rayos, ese es el fuego. Esos rayos que se manifiestan, relámpagos allá en las nubes o rayos que caen ¿verdad? A la tierra y pueden quemar un árbol, ahí está el fuego. Entonces proviene del agua. Y el agua, claro, las nubes son se magnetizan, se polarizan, ¿verdad? Por la fricción del aire, otra vez ahí entra el aire. Sí, el viento hace que se carguen de electricidad estática las nubes y cuando se encuentra una nube cargada negativa, dos, una negativa, una positiva, chocan y sale un rayo y va bien hasta la tierra. Se me hizo muy, muy interesante porque yo pensaba que el fuego venía de los volcanes, ¿verdad? En épocas prehistóricas salía la lava hirviendo, pero no, o sea, viene del agua, se dice aquí. ¿Ok? Entonces, con esto vemos ese orden. Primero el aire, luego el agua y después el fuego. Entonces, el aire entra a equilibrar estos dos elementos, tanto el agua como el fuego, ¿sí? El aire, si se separa del fuego, el fuego no puede manifestarse sin el aire, ¿verdad? Y ahora vemos que el agua tampoco, sin el aire no, tampoco se manifestaría. Muy bien. Y todo esto es en relación a estas tres letras madres. Bueno, aquí vemos otro concepto muy interesante. Dice el agua, hablando de la letra Mem, que representa la conciencia de Joumá, da origen a la oscuridad.
Esto corresponde a la nulificación de todos los sentidos, así como la cesación de todos los procesos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que para llegar a ese nivel de Jogma, tenemos que nulificar todos los sentidos y así como la mente, todos los procesos mentales. Y eso sería la oscuridad, donde no hay nada. ¿Sí me explico? Es decir, ya hemos hablado de que en Jogma no hay nada. Entonces, por eso tenemos que cancelar todos los sentidos, cancelar ese yo. No hay nada ahí. Así, técnicamente nada, porque hemos hablado de que hay un estado de existencia de la nada, conocido como la nada. De ahí emana todo, de la nada. ¿Verdad? Entonces, esa oscuridad yo la puedo ver en el agua, estamos hablando de la MEM, en los océanos, en donde hay una profundidad muy grande, ¿no? Muy extensa, donde ya no llegan los rayos de la luz a esas profundidades. Y se han visto peces en esos niveles de profundidad que no tienen ojos, no necesitan ojos porque pues no hay luz, no ven nada, no hay nada que ver. Sí, es una oscuridad completa. Más que arriba en el exterior, pues en la noche tenemos las estrellas que nos iluminan, pero en el fondo del agua, en los mares, no hay nada, nada que nos ilumine ahí, ¿verdad? Entonces, así es como está relacionada el agua con esa oscuridad de esa no existencia, ¿verdad? Bueno, y aquí abajo nos dice que el mundo físico se manifiesta a través de Jogma, mientras que el mundo espiritual tiene su raíz en Binah. Esto es así porque Jogma es la raíz de la misericordia, mientras que Binah es la raíz de la justicia. ¿Sí? Fíjense qué interesante, ¿no? La Mem en Jogma representa la misericordia, ya lo dijimos. Y la Shin en Binah representa el juicio. Entonces, fíjense lo que dice al final, muy interesante, dice, la maldad existe en el mundo físico solo porque es sostenido por la misericordia de Dios. Fíjense bien. Entonces, la Mem sostiene a la Shin. La Shin existe porque la Mem le da vida. Si la maldad existe porque la misericordia de Dios lo permite. ¿Sí? Entonces, como les decía, muy interesante ver aquí que todo tiene su razón de ser. Entonces, tanto la misericordia como la maldad tienen su razón de ser. ¿Sí? Eso lo podemos ver después, pero seguimos con las letras. La Mem representa la misericordia, la Shin, elemento aire, el juicio. ¿Ok? Vámonos más adelante. Muy bueno, dice, de ellas se han originado los padres. Las tres letras madres, Lef, Aleph, Mem, Shin, representan la ley de causa y efecto y su síntesis. Shin es la causa, Mem es el efecto y Aleph es la síntesis entre los dos opuestos. ¿Ok? En el diagrama del árbol de la vida, esto está representado por tres líneas horizontales. Estas tres líneas horizontales dan origen a tres columnas verticales en el árbol de la vida. Empezando por Keter, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Que en el árbol de la vida hay tres columnas verticales. ¿Ok? Y aquí abajo está interesante, dice, esto da origen a una segunda tríada. Bueno, aquí estamos hablando de los diferentes niveles del árbol de la vida, ¿verdad?
aquí, bueno, para empezar, vamos a ver, dice, estas 3 líneas horizontales dan origen a 3 columnas verticales en el árbol de la vida, empezando por Keter, Kogumá y Binah, aire, fuego y agua. Dice, aquí se forma una tríada del creador, la tríada del creador, objeto de la creación y acto de crear. Dice, esto da origen a una segunda tríada, amor, justicia y misericordia. Sí, las 3 líneas horizontales son las 3 madres, las 3 columnas definen los 3 padres, Yud, Hei, Bab. Bueno, en términos generales, tenemos 3 líneas verticales y 3 líneas horizontales, que de ahí vendrían esas triadas. Sí, dice el maestro de la Ferrier que hay una ley de Trinidad, que todo es trino, todo lo que existe tiene estos 3 elementos. ¿Okay? Entonces aquí vemos que se dan 3 triadas. La primera por las líneas verticales y la segunda por las horizontales, segunda triada, ¿no? Y una es la del amor, la justicia y la misericordia, y la otra sería, aquí la tenemos, sería el creador, objeto de la creación y acto de crear. La primera triada, ¿sí? Creador, objeto de la creación y acto de crear. La segunda triada, dijimos, amor, justicia y misericordia. Y todo está relacionado con las 3 letras madres, de ahí sale todo esto. ¿Okay? Bueno, me le estoy dando un poquito rapidito porque ya tienen ustedes este material en diapositivas, ¿verdad? Si no, no vamos a acabar porque está muy extenso. Bueno, entramos a otro texto del Sefer Yetzirah. Dice 3 madres, Aleph, Mem, Shin. Él las grabó, él las talló, él las permutó, él las sopesa, él las transformó y con ellas representó 3 madres, Aleph, Mem, Shin, en el universo. 3 madres, Aleph, Mem, Shin, en el tiempo. 3 madres, Aleph, Mem, Shin, en el alma, macho y hembra, tanto en el hombre como en la mujer, ¿verdad? Entonces ahora aquí nos habla de cómo estas 3 letras madres, cuando él dice, él las grabó, ya dijimos que se graban a través del aliento, de hablar, ¿verdad? La lengua habla a través del aire, ¿verdad? Entonces él las grabó, o sea, las creó, las letras. Él las talló, les dio forma a las letras. Él las permutó, o sea, las combina. Esas 3 letras las combina, hace permutaciones. Él las sopesa, es decir, le da valor a cada letra. Él las transformó, ¿sí? De la palabra las transformó a este plano físico y con ellas representó las 3 madres en el universo, en el tiempo y en el alma. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver aquí cómo están representadas en el universo, en el tiempo y en el alma. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a tener que leer esto. Dice, el Sefer Yetzirah establece que las 3 letras Yud, Hei, Bab definen el espacio continuo y que se derivan de las 3 letras madres, las cuales separan el espacio continuo de las dimensiones tiempo y espíritu. Es solo en el espacio que uno se puede mover voluntariamente. En la dimensión tiempo, uno se puede en una sola dirección a un predeterminado ritmo. En la dimensión espiritual, el cuerpo físico no se puede mover del todo. Solo el alma puede moverse en esta dimensión. Bueno, de hecho, entonces aquí nos está hablando de que
Estas tres letras madres crean tres dimensiones que corresponden a las tres letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav. Y vemos que en una dimensión, con la dimensión física, sí nos podemos mover en X dirección, en otra dimensión nada más en línea recta y en otra dimensión no hay movimiento. Esa es la dimensión de que hablamos de la Atzilut, de el mundo de Atzilut, donde no hay nada. Ahí no hay movimiento, como no hay nada, pues no hay necesidad que se mueva, que no hay quien se mueva, si no hay nada, no hay tiempo, no hay tampoco forma. Bueno, entonces hay una relación directa también aquí de las letras madres con esas tres dimensiones. Bueno, aquí ya nos habla del fuego con la letra Shin, dice, la cual es dominante en la palabra Esh, Aleph, Shin, ¿verdad? Que significa fuego. También está esta letra en la palabra fuego en hebreo, ¿no? Dice, la Shin se une a la Aleph, que representa el aire, porque el fuego no puede existir sin el aire, ya lo dijimos, ¿verdad? Así que las tres cabezas de la letra Shin, como ve la letra de aquí arriba, tres cabezas, sugieren las tres flamas del fuego. El sonido de esta letra es como el siseo de una flama. Ahora nos dice que el agua está representada por la letra Mem, que es la letra dominante en la palabra Maim, que significa agua. La letra Mem es cerrada, indicando un contenedor y la unidad. Si la letra Mem se escribe abierta, como ven aquí del lado izquierdo, y al final se escribe cerrada, para indicar que puede contener el agua. Esto ya lo vimos un poquito atrás. La letra Shin, elemento fuego, letra Mem, elemento agua. Y el aire está representado por la Aleph, que es la letra inicial de la palabra Avir, que significa aire. O sea, entonces, tanto la palabra agua como Shin, la palabra agua, fuego y aire, contienen cada una a su letra representante, ¿verdad? La Aleph es una letra silenciosa. Fíjense, en el alfabeto hebreo hay dos letras silenciosas. Es la Aleph, no suena, y la Yud tampoco suena, ¿verdad? Así como el aire no suena hasta que se mueve, ¿no? Pero mientras tanto no lo oímos, ni lo vemos, ni lo escuchamos al aire, ¿verdad? Ok, vamos avanzando. Y aquí, muy interesante, cómo están las tres letras madres, cómo están representadas en las estaciones del año. Aquí lo podemos ver en la figura. Vemos en la primavera, aquí la de la segunda figura, en la primavera corresponde a la Aleph, donde florecen las plantas, todo está en armonía, ¿verdad? Pero después viene el verano y es la Shin, el fuego del verano, lo caliente del verano, ¿verdad? Que hace que las plantas empiecen a secarse y después viene el otoño como otro tiempo de calma, ¿no? Se bajan las temperaturas del verano, aquí en el otoño, se siente un ambiente más tranquilo, ¿verdad? No hay un clima extremoso y corresponde a la Aleph. Entonces la Aleph corresponde tanto a la primavera como al otoño, donde se mantiene más o menos un equilibrio, ¿verdad? El otoño pues empieza en octubre, no, a finales de septiembre, ¿verdad? Y la Mem está representando al invierno, ¿sí? Con la caída de la nieve, donde es un extremo también aquí, en cuanto a la temperatura, ¿no? Entonces vemos cómo en las cuatro estaciones la Aleph actúa en la primavera y en el otoño. La Mem en el invierno y la Shin en el verano. Entonces ahí vemos otra concordancia con estas tres letras madres, que de ahí proviene de estas estaciones de, del año. Aquí sigue hablando de las estaciones de lo templado, ¿ok?
Y aquí tenemos otro concepto del Sefer Yetzirah, dice 3 madres, Aleph, Mem y Shin, en el alma, macho y hembra, son la cabeza, el ombligo y el pecho. La cabeza es creada del fuego, el ombligo del agua y el pecho del aire. ¿Quién decide entre ellas? El aire decide entre la cabeza y el ombligo. Sí, como eso es lo que dice el Sefer Yetzirah, así como está escrito ahí. Todo abajo dice el alma se refiere al cuerpo porque es exactamente su homólogo. Todo lo que está en el cuerpo también está en el alma. La cabeza representa el poder creativo del hombre, representado por el fuego, la Shin, los pensamientos, ¿verdad? En la región umbilical está la parte receptiva del hombre, representado por el agua, la Mem. Ahí tenemos el plexo solar, ya sabemos, ¿verdad? Es donde están nuestras emociones. El pecho y los pulmones deben inhalar y exhalar el elemento aire, la Aleph. ¿Verdad? Eso ya lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Y hablamos de que la Shin corresponde a los pensamientos, a la cabeza, la Mem a la parte de los intestinos, el ombligo, y la Aleph a la parte de los pulmones. Y ya dijimos que por medio de la respiración podemos controlar estos dos elementos, ¿verdad? Tanto los pensamientos como nuestra digestión. Vámonos hacia adelante. Dice que los creó macho y hembra. Y aquí vemos cómo se escribe la palabra hombre. En hebreo se dice ish. Aquí está. Aquí están las letras, Aleph, Yud y la Shin. Entonces el hombre tiene a la Aleph y a la Shin, el elemento aire y el elemento fuego tiene el hombre. ¿Sí? Y la mujer se dice Isha, que también tiene la Aleph y la Shin, que está ahora permutada hacia el centro, y enseguida tenemos a la Hei, ¿verdad? Entonces también tiene, tanto el hombre como la mujer tenemos la Aleph y la Shin, el elemento aire y el elemento fuego, ¿ok? En diferente orden, pero vamos a ver aquí qué dice, mire, la diferencia en las palabras en hebreo para hombre y mujer es la yud y la hei. El hombre tiene la yud y la mujer tiene la hei. Que estas sustituyen a la mem. El yud es macho y hei es hembra. Okay. La yud está en el hombre, la hei en la mujer. También es relevante la posición de la Shin, la cual representa el fuego y pasión. En el hombre la secuencia es Aleph, Mem, Shin. ¿Sí? Porque le pusimos aquí a la Mem, que es la Yud, que está en la palabra, pero dice aquí el texto que la Yud está sustituyendo a la Mem. Entonces, si ponemos a la Mem, en el hombre sería Aleph, Mem y Shin, en ese orden, aire, agua y fuego al hombre. Y con la Shin al final, ¿sí? El fuego. Entonces el hombre primero es aire, luego es agua, que es la misericordia, y luego es Shin, el fuego, el juicio. En la mujer la secuencia es diferente. Miren, ponemos a la Aleph, la Shin y la Mem, que ya dijimos, pusimos a la Shin porque estamos quitando a la Hei en la mujer, ¿verdad? Le estamos dándole su valor de la Mem al final. No sé si, a ver si me estoy explicando, porque a lo mejor hablo muy rápido y no me doy a entender, pero otra vez, entonces en el orden, en el hombre, aquí lo tenemos, Aleph, Mem y Shin. El orden en la mujer es Aleph, Shin y Mem. La Shin se permuta, mira, aquí está en la mujer, la Shin está en segundo término y la Mem al final. Dice con la Shin oculta en medio.
Esto es porque el órgano sexual del hombre es externo y la mujer es interno. Fíjense con qué relación tiene tan interesante, ¿no? Entonces el hombre tiene la Shin al final, que es la creación, el fuego, y el mundo de la creación la tiene al final. En la mujer la Shin está en medio, está oculta por su órgano femenino, ¿verdad? Entonces aquí es otra relación que encontramos también de las tres letras madres con la naturaleza del hombre y la mujer, de acuerdo a las palabras hebreas que se usan para estas dos palabras, ¿no? Hombre y mujer. Ok, entonces ya terminamos aquí exactamente a la hora terminamos la presentación. Déjenme volver al Zoom. Aquí está, ya nos estamos viendo todos. Y esto se los dejo a ustedes como para que ustedes lo analicen, lo estudien. Ahí está en las diapositivas que les mandé. Si alguien no las tiene, me dice ahorita y aquí nos ayuda la hermana Luisa a mandarles todo este material. Si alguien no lo tiene, entonces también vamos a mandar el video, ¿verdad? Pero aquí vamos a usar unos 10 minutitos a ver qué les pareció, si tienen algún comentario al respecto. Como les dije, esta es una tenida a nivel de aprendizaje, de compartir. Sí, no es una tenida a nivel de conferencia, a nivel de maestros, ¿verdad? Entonces, adelante, tiene la palabra. Eloisa, no sé si alguien quiera participar. Maestro, está muy interesante. Yo no conocía las letras. Sí sabía que son 22 letras del alfabeto hebreo. Las 3 primeras letras, que son las letras madres, se me hacen bien interesantes, ¿no? Porque como en medio está la que nivela a las otras dos. Se me hace muy interesante porque también enseña, ¿verdad? Lo mismo que en el árbol de la vida, la columna del rigor y de la misericordia, y en el centro El el equilibrio. equilibrio. Ajá. Muy, Pero también se representan en la forma horizontal, ujú. no nada más en las columnas, pero en forma horizontal están otra vez ahí las 3 letras madres. Se me hizo bien Así es. interesante cómo Bueno, aparece en la palabra de hombre y de mujer también, y cómo está representadas, ¿verdad? La de mm, fuego está en medio en la de la mujer, y en el hombre está en la orilla. Bien así es. interesante. Gracias, maestro. Sí, gracias por participar. Eloisa, ¿tenemos a alguien? Sí, tenemos levantada la mano de María de Jesús. Adelante, por favor. Y buenas noches, para todos. Ujú. Ah, a mí se me hizo pues muy interesante ahora sí que el estudio. Este, También como dijo la compañera María, pues por eso yo creo que les dicen las 3 letras madres, porque pues digamos que son lo que sostiene todo el árbol. Y también se me hizo muy interesante ver, o si es una coincidencia, o usted me pueda aclarar ese punto, por qué son 22 letras y también son 22 ciencias sagradas. No sé si hay alguna pues conexión o coincidencia, o por qué, digamos, el mismo número me hizo, bueno, me llamó la atención. A ver si me pudiera Ujú. aclarar un poquito eso. Gracias. Sí, de nada. Miren, las 22 letras, este, son las que necesitamos para comunicarnos entre sí. No se necesitan más. ¿Por qué razón? Porque si las transmutamos, o sea, las combinamos, son 22. Fíjese, es una cuestión aritmética, ¿eh? Aritmética, matemática. Si combinamos estas letras entre sí, ponemos la Aleph en medio o la ponemos al final o en la parte, no sé, las movemos las letras, el número de transmutaciones que dan
es un número exorbitante, extra grande, no sé cómo, bueno, para que me entiendan, está clasificado, eso está ya estudiado. El número de permutaciones, de combinaciones, es equivalente, fíjense, al número de estrellas visibles en el universo, en el espacio. ¿Cuántas estrellas podemos ver? ¿Sí? Millones, o que existen, estrellas que existen. Es equivalente el número. Entonces, ¿para qué queremos más letras? Con esas tenemos, porque corresponden al número de estrellas, el número de transmutaciones. Sí, por eso en las placas de los carros, ya ven que aquí se usan letras y números, aquí en Estados Unidos, creo en México tal vez. ¿Por qué? Porque la combinación de los números, los dígitos nada más son 10, pero las letras son 22 en el hebreo, 26 me parece en el español. Entonces la combinación de letras es casi infinita, infinita. Por eso son 22, porque nomás esas necesitamos. Si no sé si me expliqué. Adelante, Luisa. Ya no tenemos más manos levantadas. ¿Alguien que desee aportar, preguntar? Maestro, ¿podría extenderse un poquito acerca de las triadas? Porque sí es muy curioso, ¿verdad? Porque esas triadas de verdad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego lo vemos ah, en diferentes manifestaciones, esa triada, ¿verdad? Sí, bueno, el maestre de la Ferrier nos dice que hay una ley de Trinidad, una ley de Trinidad, y que existe en todo lo que, en todo el universo, en toda en los seres vivos, en todos los elementos está esa ley de Trinidad. Entonces, por eso tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Cuerpo Tenemos físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. tenemos el cuerpo espiritual, espíritu, alma y cuerpo físico, son tres. Él lo menciona como plano espiritual, hay un plano espiritual, hay un plano astral, que nos dice el maestro de la Ferrier que ya se adoptó ese nombre. Cuando se habla del alma, se habla del plano astral. Entonces tenemos un plano espiritual, un plano astral y un plano físico. Así, en toda la creación. Y esto, miren, esto que les voy a mostrar lo aprendí de un maestro hace muchos años, ah, de acá del estado de Sonora. A ver, si ven mi mano ahí, Ujú. ¿verdad? Sí. Fíjense cómo los dedos tienen 3 falanges en correlación con esa ley de Trinidad que estamos hablando. Cada dedo tiene 3 falanges, ¿sí? 3. Y el primer falange corresponde para lo espiritual, el más, Más se puede decir, sensible. el más inteligente de todos, es la punta de los dedos, hacemos las cosas más minuciosas. El siguiente falange es lo emocional, el alma, el plano astral, lo emocional. Ujú. Y el otro es la parte física, que cuando agarramos una cubeta pesada, la agarramos con el tercer falange, no con el primero ni con el segundo, la agarramos con el tercero, que es la parte física, lo más fuerte que tenemos. Entonces, eso en cuanto a los dedos. Ahora la mano, si la ven, la mano también tiene esa ley de Trinidad. Los dedos sería la parte inteligente de la mano, la parte espiritual. La parte central de la mano, la palma, es la parte emocional, donde aquí sentimos bonito y que nos acaricien ahí, ¿no? Esa parte de la mano. Y la parte de la base de la mano es la parte física, la tercera dimensión, que es la parte fuerte de la mano. Cuando golpeamos con la mano así, en la parte fuerte, parte baja. Y luego si vemos el brazo, también está en 3 partes,
que sería la mano, el antebrazo y el brazo. Otros tres dimensiones, las mismas tres. Y la mano es la parte inteligente, la espiritual, el brazo es lo emocional, lo que nos gusta que nos toquen ahí el brazo, y el bíceps es la parte fuerte, la que puede cargar cosas, ¿no? Y así también entonces vamos a ver el cuerpo también en esa ley de Trinidad, la cabeza, el pecho y las piernas. Entonces, esa ley de Trinidad está en todo, esa triada está en toda la creación, ¿verdad? Bueno, Eloísa, no sé si hay algo más por ahí. ¿Alguien más? Aunque ya Sí, adelante, hermana Graciela. sí. Si puede abrir su micrófono. Tiene cerrado su micrófono, hermana. Ah, dice que no. Ah, Ok. muy bien. Sí, ¿Alguien más? No le sé, pero ya le estoy aprendiendo más. Por ejemplo, eso que dice de la triada corresponde entonces a la dimensión de la línea recta. bueno, la línea recta está se dice que está en una dimensión nada más, ¿no? Son una serie de puntos, ¿sí? Puntos unidos entre sí forman una línea recta, ¿verdad? Pero no hay lo ancho. En términos, así se nos enseñan en las matemáticas, ¿no? En la física, ¿no? Sí, que vivimos en tres dimensiones, ¿verdad? La tercera dimensión, pues tiene la base, la base, lo alto y lo ancho, ¿no? No sé a qué se refiere usted con eso de la línea, no entiendo. Sí, o sea, por ejemplo, son las tres dimensiones, la dimensión física, la de la línea recta y la otra dimensión donde no hay movimiento. Entonces me imaginaba que estas triadas, aparte de que están en la dimensión física, que si también pueden estar en en la dimensión de la línea recta, que sería la espiritual, no sé. Bueno, no le capto la idea, pero si hablamos, usted mencionó que hay un plano físico y un plano donde no hay Mental. nada espiritual. Pues esa sería la triada, ¿no? El plano físico es donde interactuamos, ¿sí? Actuamos entre sí. En el plano astral, donde ahí están las emociones, interactuamos a nivel de emociones. Y el espiritual, ahí ya no hay interacción, no hay es unidad, ahí, no hay nada ahí. Miren, me gustaría que nos diera algún comentario. Está con nosotros el hermano Wilfrido. Bien, gracias. Sí, hermano Wilfrido, no sé si quiere darnos un comentario de qué le pareció el tema, porque nos mencionaba aquí el hermano Wilfrido que él tiene mucho estudio a nivel en filosofía, tiene doctorado. Si quisiera dar un comentario, hermano Wilfrido. Sí, con todo gusto. Bueno, había estado observando con respecto, muy al principio de la exposición, que hablaban acerca de la tesis, antítesis y síntesis, en este caso, el proceso que tienen que llevar las tres letras madres, ¿no? Porque definen esa estructura. Yo estaba pensando en el método dialéctico, en el que es una parte de la teoría y luego se vuelve una especie así como de espiral, donde las letras madres se van a conectar principalmente con todo el proceso del trabajo que viene en cascada, ¿no? Porque es el rayo luminoso que viene bajando para poder llegar hasta Malkut. Entonces, la pregunta más bien, más que una explicación en el árbol de la vida, la pregunta sería si en el Sefer Yetzirah la enseñanza es con base a la creación
divina o con base a la creación que nosotros pensamos que la estamos entendiendo, o así la entendemos como seres humanos, o la ha sido transmitida porque hay algún momento en el que nosotros decimos, finalmente Dios a Moisés se lo deja, ¿no? Cuando abre la era del, de Aries, ¿no? Que dice, yo soy quien soy, que le dice, ¿quién eres? ¿No? Quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada, y se le pregunta quién eres y dice, yo soy quien soy. Y entonces se abre la era, y ahí es donde yo me imagino que se la transmite a Moisés, o nosotros lo vamos interpretando de acuerdo a las necesidades de del tiempo en que vivimos, o las necesidades, porque estaba leyendo, por ejemplo, de Agripa en algún momento de la época de Yamín, de Jecmián, en que me decían, pues, Cornelio Agripa y toda esa forma de trabajo que se tenía en aquella época, decían, bueno, nosotros la interpretamos de esa forma, pero ¿será una interpretación real, o nosotros podríamos acomodarnos de acuerdo a las necesidades que en este momento tenemos? Es una pregunta, no sé si se puede entender. Sí, sí, para mí está clara la pregunta. Mire, según la Kabbalah, toda la creación, ¿sí?, está diseñada, todo lo que está sucediendo está predestinado. Entonces, por medio de la Kabbalah se descifra todo ese mecanismo, toda esa estructura de la creación, cómo funciona, cómo se mueve. Pero para que tenga validez todo esto que estamos hablando aquí, así como usted lo pregunta, si es divino o si o es del hombre, tiene que ser comprobado. Todo lo que dijimos aquí, así como la ciencia nos dice que el método científico trabaja con la observación, la experimentación y la comprobación. Entonces todo tiene que ser comprobado. Ay, me permiten un segundito, mire, ay, discúlpeme, tengo necesito hacer una necesidad. Rapidito, Eloisa, te dejo allá a cargo del grupo, un segundito nomás, ¿sí? Ok. Está también con nosotros el muy reverendo Gelón María Anaya. ¿Cómo está? ¿Qué le pareció la sesión? Hola, buenas noches. Hola. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches a todos. Hace muchos años estuve yo en unos cursos de Cábala, entonces, pues, quise darme un poquito ese recordatorio, tan solo cuando menos del árbol cabalístico y todos sus significados. Y bueno, hoy se abordó este tema, me parece muy interesante, pero sí todavía no me encuentro tan familiarizada ahora con esas letras hebraicas y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, si me permite nada más para concluir con el hermano Wilfrido. Entonces, ahí está la clave, hermano. Si podemos comprobar todo esto que decimos aquí, es válido. Perdón, si no tenía el micrófono. Sí, quiero decir que para concluir con el hermano Wilfrido, entonces, si podemos comprobar todo lo que aquí decimos, eso es válido. Si no se puede comprobar, no es válido. Y según la Kabbalah, en eso se basa, en que todo lo que enseña se puede comprobar, ¿verdad?
Es una inteligencia superior, hermano Wilfrido, quien escribió todo esto, ¿verdad? Yo no puedo decir que Dios se lo dictó, o no sé, pero sí fue una inteligencia superior y que nos llega a nuestros días a través de generaciones. Abraham la pasó a través de generaciones hasta Moisés. Y todo lo que Moisés nos enseña en el Pentateuco está en base a lo que enseñó Abraham, ¿verdad? Pero así de sencillo, nada más. Vamos a comprobarlo y si lo experimentamos y resulta cierto, es válido. Así de sencillo. Bueno, Eloisa, no sé si hay algo más, si no, pues ya estamos a tiempo de cerrar. Y ya estamos a tiempo de cerrar. ¿Alguien más desea colaborar, hacer alguna pregunta? ¿No? No, muy Bueno, ok, bueno, entonces vamos a cerrar la grabación.